Hola a todos, buenos días, ¿cómo están? Yo soy Camilo Barrios y me alegra estar con ustedes. Quiero saludar a las personas que están conectadas por YouTube, por Instagram, por Facebook, que nos ven de pronto por diferido en alguna oportunidad. Gracias por acompañarnos. La última vez que hablamos sobre diseño y vimos 3 de los 5 principios del Design Thinking. Vimos primero la empatía. Vimos que Jesús me conoce, Jesús sabe mi situación y entiende cómo me siento. El segundo punto es la definición y vimos la importancia de hacer la pregunta correcta. Para definir un problema es importante hacer la pregunta adecuada para poderlo aterrizar. Y tercero, vimos la parte de idear o la parte de empezar a crear ideas, la imaginación, la creatividad, como esa explosión de propuestas para poder resolver una necesidad. Vimos que Jesús le pregunta a un hombre si quería quedar sano y a través de la pregunta adecuada entiende su necesidad y le muestra lo difícil que ha sido para él dejar su pasado. El día de hoy vamos a terminar de ver los últimos 2 procesos del Design Thinking y el primero que les quiero contar el día de hoy se llama prototipado. El prototipado es el proceso en el que se llevan a cabo las ideas y volvemos tangibles y las volvemos tangibles. Es el proceso en el que pasamos de las palabras a las acciones. ¿Por qué prototipamos? Prototipamos para fallar rápido y para fallar barato, porque no hemos llegado a la solución final. Yo creo que tanto ustedes como yo somos prototipos que estamos en constante cambio, en constante transformación. Es decir, no hemos llegado a la meta. No podemos decir que a hoy hemos llegado a la meta. Porque cuando yo me miro a mí mismo y veo que muchas veces actúo de forma inmadura y muchas veces me equivoco y tomo malas decisiones, me digo, me falta. Y me sigue faltando, me sigue faltando. Primera de Corintios 13:12 dice, Ahora mismo vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos con claridad. Luego veremos de forma perfecta. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí. Miren que para poder conocer completo es necesario empezar un proceso con Dios. Y no nos digamos mentiras, en este mundo no vamos a completar el proceso, porque somos imperfectos. El prototipo son pruebas, estamos incompletos, no hemos logrado el producto final y nos va a tomar tiempo. Y la quinta fase, la última del proceso de diseño o Design Thinking, se llama validación. En esta fase se detectan mejoras significativas después de haber hecho los prototipos y los fallos a resolver. Si pudiéramos hacer un paralelo entre esta etapa final y nuestra espiritualidad, podríamos hablar que esto es la fe llevada a las obras. Es el proceso en el que somos ejecutores de la fe que decimos creer. Yo creo en Jesús y tengo obras por las cuales puedo mostrar mi fe. El proceso creativo del que venimos hablando, que es el proceso de crear, está incompleto si las ideas no se convierten en respuestas o en soluciones a las necesidades que hemos encontrado en el proceso de imaginación o el proceso contemplativo, porque este último por sí mismo, ¿cierto? El proceso contemplativo no produce soluciones. Solamente decir que creo en Dios, pero no demostrarlo en obras, eso no genera soluciones. Y lo mismo pasa con la fe. La fe, que es el proceso de creer, no viene acompañada de obras, o si no viene acompañada de obras como consecuencia de esa fe, es un proceso contemplativo, es un proceso solamente de observar que Jesús criticó en la época de los religiosos. Jesús criticaba a esas personas que decían profesar una fe, pero que no mostraban sus obras por el ejercicio de la fe. En el libro de Santiago, la Biblia tiene un libro que se llama Santiago. Hay una parte que me encanta, porque Santiago habla sobre la forma directa o la relación directa entre el proceso contemplativo y el proceso de ejecución, es decir, la fe y las obras. Santiago 2:14 dice, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Parece entonces que las obras son consecuencia directa de algún tipo de fe genuina. Y también parece que hay otro tipo de fe, un remedio de fe o una imitación de fe que no está acompañada de cierto tipo de obras y no proviene de la salvación. Veamos el versículo 15. Supongamos esto. Un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen de alimento diario. Y uno de ustedes le dice, oye, que te vaya muy bien, abrígate y come hasta quedar saciado, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le sirve esto?
Así también la fe, por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Entonces la fe genuina, de acuerdo a lo anterior, es un par indivisible, es un par inseparable del cierto tipo de obras que confirman ese tipo de fe. Es decir, las obras se vuelven una consecuencia. No tengo fe porque tuve obras, sino por mi fe estoy teniendo obras. ¿Bien? Versículo 18. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Es decir, tú crees, tú eres devoto, eres religioso, eres creyente, lees la Biblia, vas a la iglesia, te sabes todos los versículos y estás conforme. Y para ti eso es suficiente. Y por el otro lado, yo hago buenas cosas, yo ayudo a los demás, soy generoso, me importan las necesidades de otros. Así que yo no necesito mucho creer, porque yo hago cosas buenas. Yo soy bueno, yo no necesito de Dios. Pues bien, dice Santiago, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Versículo 19. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Excelente. También los demonios creen y tiemblan. Solamente creer en Dios y solamente tener fe en Dios no es suficiente en nuestro proceso de crecimiento para demostrar que hemos aprendido y que estamos avanzando, que estamos mejorando el prototipo cada vez, que estamos encontrando mejoras y pudiendo avanzar. Históricamente hablando, hay algunas personas que afirman que lo que expone Santiago es una contradicción, decir que la fe sin obras está muerta, porque Pablo en Gálatas dice algo que aparentemente es todo lo contrario, y dice que solamente la fe puede salvarnos. Gálatas 2:16 dice, sin embargo, al reconocer que nadie, ojo, que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿De cuáles obras entonces habla Santiago? ¿O será que Pablo está contradiciendo lo que Santiago dijo? Esa es una buena pregunta. Cuando entendemos la definición de fe, tal como la utilizaron Pablo y Santiago en el contexto de sus escritos, ¿saben qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que ellos estuvieron perfectamente de acuerdo en el concepto de fe y que estaban considerando el mismo tema, pero desde diferentes puntos de vista. Escuchen esto. Pablo dijo que una persona no es salva por cumplir las obras que exige la ley. Es decir, el cumplimiento de la ley no me hace salvo. Que yo sea muy religioso, que yo me sepa todos los versículos, que yo me sepa todas las tradiciones, no me hace salvo. Veamos lo que dice Romanos 3:28. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras, pero ¿cuáles obras? Las que exige la ley. En aquellos días, en los días de Pablo, había quienes estaban diciendo que uno tenía que realizar las obras de la ley, es decir, cumplir la ley mosaica. ¿Y cuál es la ley mosaica? No robes, no mates, no adulteres, honra a tu padre y a tu madre, todo esto que conocemos. Y que uno tenía que venir a esa ley, es decir, a abrazar esa ley y cumplir el 100% de esa ley para que yo fuera salvo. Era una ley muy centrada en la persona, ¿cierto? Muy humanista, muy yo cumplo, yo soy salvo. Y Pablo responde a esta tradición y a este pensamiento judío en el que las obras de la ley no salvan a nadie, porque solo la fe en Cristo puede salvar a una persona. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos dos aspectos de las obras que hablan Santiago y que hablan Pablo. Las obras de la ley y las obras de la fe. Alguien dijo que Pablo y Santiago no estaban en un cara a cara luchando uno para establecer su concepto de obras por la ley y otro de obras por la fe, sino que están de espalda luchando en el mismo equipo contra enemigos opuestos. Es decir, Santiago le estaba hablando a un grupo de personas y Pablo le estaba hablando a otro grupo de personas. Santiago dice en el versículo 14 del capítulo 2, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe? ¿De qué me sirve yo decir que tengo fe si no tengo obras? ¿Acaso esa fe podrá salvarme? ¿Es genuinamente esa fe? ¿Es genuina esa fe realmente? Santiago no hablaba de las obras de la ley, de las que hablaba Pablo. Él dijo que más bien la fe que salva a una persona produce obras y produce obras de fe. Y esa fe a su vez produce movimiento y ese movimiento produce acción y esa acción produce transformación.
Por eso el proceso de prototipado es un proceso continuo, porque yo no he acabado mi proceso de crecimiento. Delante de Dios no he acabado mi proceso de formación. Yo fallo como esposo, yo fallo como hijo, yo fallo como trabajador. Yo tengo muchas fallas, pero a través de creer que Cristo Jesús puede hacer una obra diferente en mí y de yo tomar acciones diferentes, es donde se produce el cambio. No simplemente en el estado contemplativo de yo ya recibí a Dios y me cruzo de brazos, porque eso no es lo que produce la transformación. La fe de la cual estaba hablando y criticando Santiago es esa fe en la que yo me paro a decir, soy cristiano, o soy creyente, o creo la Biblia y creo la palabra, pero solamente es falsedad y solamente es una mera imitación de la realidad. En este momento o últimamente preferimos ver que la gente diga, ya, yo recibí a Jesús, punto, listo, y fue un momento, y todo está resuelto, abandonando la importancia del proceso y la transformación, porque en ningún lado Dios dice que será un proceso sencillo. La fe toma tiempo y la fe es un proceso de cambio y de transición. Y en ese sentido, si nosotros colocamos nuestra confianza en Jesús, vamos a entender cuál es el poder de las obras que vienen por la fe, no por la ley. Entonces Pablo y Santiago estaban en perfecta armonía el uno con el otro cuando hablaban de la fe. Cuando Pablo hablaba de las obras, se refería a las obras de la fe. Romanos 3:20 dice algo, pues nadie jamás llegará a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley, ojo, la ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. La ley solo nos muestra que no podemos cumplirla, que nuestras fuerzas es muy difícil. Es decir, él estaba diciendo, si la ley es un espejo que me muestra que soy pecador, pero no me puedo salvar, las obras de la ley no pueden salvarme en absoluto. Y Santiago también dijo que debemos tener algo más que simplemente las obras de la ley, que mi fe debe estar reflejada en obras. En este punto quiero ser claro en algo. Dios nos llama a que creamos en Él y hay una fe salvadora. Yo recibo a Jesús en mi corazón y eso se me toma como justicia. Pero esa fe de recibir a Jesús en mi corazón debe traducirse en obras de justicia. Y ya vamos a ver cuál es la característica más adelante de ese tipo de obras de las que habla Jesús. Porque yo no soy transformado y no soy salvo únicamente para esperar que me muera y llegar a Jesús con el cielo. Hay algo que debe pasar en esa tierra. Hay unas conductas que yo debo tener. Santiago expresa claramente nuestra incapacidad de cumplir la ley. En el versículo 10 del capítulo 2. Pues el que obedece todas las leyes, todas de Dios, menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. Mira, tú puedes intentar y esforzarte un montón por cumplir la ley. Y eso puede ser como un aliciente, como un placebo que dice, yo estoy haciendo las cosas bien. Pero fallas en una cosa de la ley, eres tan culpable como el que no obedece nada de la ley. Por eso la ley solamente nos muestra que necesitamos un Salvador, que no podemos solos. Que en nuestro proceso de mejora continua y en nuestro proceso de prototipado no lo vamos a poder hacer. El hombre no puede salvarse por una obediencia perfecta, porque no la puede lograr. No puede salvarse por medio de una obediencia imperfecta, porque Dios no la va a aceptar. La única solución para este dilema es la rendición que se encuentra la redención que se encuentra en Cristo Jesús. Y tanto Santiago como Pablo enfatizaron en esta verdad. Gálatas 2:6 dice algo muy claro y dice que nadie es salvo por las obras que exige la ley. Y en Gálatas 6:9 dice que no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos. Ojo, nadie se puede salvar por las obras de la ley, pero un poquito más adelante Pablo dice, pero no te canses de hacer el bien, no te canses de hacer lo bueno. Empezamos a entender un enfoque. Las obras de la ley hablan de mí mismo, de lo bueno que puedo ser y de mi comportamiento. Mientras que las obras de la fe apuntan hacia los demás, porque hacer el bien no es únicamente conmigo, sino hacia afuera, con las otras personas. Y ese es el corte que yo quiero hacer. Debemos de ser tan egoístas para pensar que nosotros somos el centro de atención y lo más importante. Porque Jesús no murió para que cumpliéramos la ley. Jesús no murió para que fuéramos expertos en cumplir la ley. Jesús murió para que fuéramos testimonio para los demás de lo que Él hizo con nosotros. Eso es lo que marca la diferencia con el sacrificio de Jesús. Hay mucho del hacer, hay mucho de las obras que va alineado con el creer. Pablo también escribió sobre las obras en Gálatas.
Pablo en Gálatas 5:6 dice, en Cristo Jesús de nada vale estar o no circuncidado. Esto es una analogía a cumplir la ley. De nada vale que tú cumplas la ley. Y la circuncisión era un punto crucial y un punto fundamental en la ley judía. ¿Y Pablo qué está diciendo? Hey, de nada vale que estés circuncidado. No vale de nada que estés circuncidado. Lo que vale es la fe. Y es la fe que actúa mediante el amor. De nada sirve que tú cumplas la ley. De nada sirve que tú seas un experto cumpliendo la ley. Si no tienes una fe que actúa a través del amor. Esa es la característica del creyente. La fe que actúa a través del amor. Y el proceso de mejora continua y el proceso de prototipado no puede existir si no tienes amor. Y el amor es algo que está fuera de ti. El amor es algo que se expresa hacia afuera, hacia los otros, hacia las demás personas. Así que ambos apóstoles, tanto Pablo como Santiago, enseñaron que la fe debía ser una fe que obra, una fe que actúa y una fe que es viva. Juan Calvino dijo lo siguiente: la fe sola salva, pero la fe que salva no está sola. Para terminar, les quiero contar una historia. Jesús es abordado con una pregunta difícil por parte de un experto de la ley, por alguien que la cumplía aparentemente muy bien, por alguien que era experto en punto A, punto B, punto C, en verse un cumplidor excelente de la ley. Maestro, dice la Biblia que le preguntaron a Jesús. Maestro, ¿cómo o qué debo hacer para tener la vida eterna? Le preguntan a Jesús. Y Jesús responde, ¿tú sabes lo que dicen los libros de la ley? La pregunta es un poquito irónica, como veíamos la vez pasada, que Jesús le preguntaba al lisiado si quería ser sano. La Biblia empieza diciendo que Jesús es un maestro de la ley. La Biblia empieza diciendo que Jesús habla con un maestro de la ley y que ese maestro de la ley conoce la Escritura. Y Jesús le dice, ¿tú sabes lo que dice la ley? Y el maestro le responde a Jesús, bueno, pues lo que la ley dice es, ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que vales y con todo lo que tú eres, y cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Muy bien, le respondió Jesús, haz todo esto y tendrás la vida eterna. Y aquí viene el punto, la pregunta de Jesús no es gratis, porque este maestro de la ley tenía sus temas en su corazón sobre la fe puesta en obras, porque era muy bueno con la fe bajo la ley o con las obras de la ley. Pero el maestro de la ley no quedó satisfecho con la respuesta de Jesús, así que insistió, ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús puso este ejemplo. Un día, un hombre iba de Jerusalén a Jericó y en el camino lo asaltaron unos ladrones y después de golpearlo, le robaron todo lo que llevaba y lo dejaron medio muerto. Por casualidad, por el mismo camino pasaba un sacerdote judío. Al ver a aquel hombre, el sacerdote se hizo a un lado y siguió su camino. Luego, pasó por ese lugar otro judío que ayudaba en el culto del templo. Cuando éste lo vio, al hombre, casi moribundo, se hizo a un lado y siguió su camino. Pero también pasó por allí un extranjero de la región de Samaria, un samaritano, y al ver a aquel hombre tirado en el suelo, le tuvo compasión. Se acercó, sanó sus heridas y con vino y aceite le puso vendas, lo subió sobre su burro y lo llevó a un pequeño hotel y allí lo cuidó. Al día siguiente, el extranjero le dio dinero al encargado de la posada y le dijo, hombre, cuídeme bien a este señor. Si el dinero que le dejo no alcanza para todos los gastos, a mi regreso yo le pagaré lo que falte. Jesús terminó el relato y le preguntó al maestro de la ley, a ver, tú experto conocedor de la ley, dime, de los 3 hombres que pasaron por el camino, ¿cuál fue el prójimo del que fue maltratado por los ladrones? Es decir, ¿quién fue el prójimo que se identificó con los ladrones? Con el hombre que fue maltratado por los ladrones. El maestro de la ley respondió, ¿sabes quién fue? El que se preocupó. El que se preocupó por él y lo cuidó. Contestó el maestro de la ley. Jesús entonces le dijo, anda, ve, has respondido bien y haz lo mismo. Fíjense el ejemplo que nos está colocando Jesús. 2 maestros de la ley, 2 conocedores, 2 personas que veían la fe o que veían en la fe y en la ley la respuesta a su fe.
pasan al lado de alguien que tiene necesidad y no lo voltean a mirar. Y una persona extranjera, samaritana, que no tenía nada que ver con la ley, se detiene, le cura las heridas, lo lleva a un hotel, paga por él, y le dice a la persona dueña del hotel: hey, si hace falta algo, cóbramelo a mi cuenta. Creo que yo muchas veces he sido ese maestro de la ley y yo muchas veces he sido ese sacerdote que pasa por ahí, porque muchas veces he tenido oportunidad de ayudar personas y no lo he hecho. Y de alguna manera el placebo que tengo y el placebo con el que me convenzo en la vida es: no, yo ya creo en Jesús y yo oro y yo leo la palabra y yo sé lo que Jesús dice para mi vida y yo entiendo los versículos y estudio la palabra. Y Jesús me dice: hey, ¿tú fuiste prójimo de aquel que tenía necesidad? ¿Tu fe puesta en obras fue bendición para otras personas? ¿O solamente estás esperando que sean para ti? Creo que las obras por la ley centran la atención en nosotros mismos, en nuestro cumplimiento, en lo bueno que somos y en lo bueno que nos podemos ver delante de otras personas. Pero la fe por obras que tuvo el samaritano nos invita a pensar en los demás, a amar a los demás, a hacer proceso y transformación para otros como Jesús lo hizo. Jesús no consideró ser Dios, Él se entregó completamente por nosotros. A Él no le importaba la posición que tenía o lo mucho que sabía. Él podía haber llegado acá como un libertador mucho más subversivo y haber tomado el control del reino y el control de Roma a las malas, pero no lo hizo. Él se clavó en una cruz por nosotros, porque Él entendía que la fe se demostraba en obras, no solamente diciendo que creemos en Dios. Y en nuestro proceso continuo de mejora, y en nuestro proceso continuo donde somos un prototipo delante de los ojos de Dios, debemos mostrar obras por la fe. Juan 13:35 dice algo con lo que quiero cerrar. De este modo, de esta manera, todos sabrán que ustedes son mis discípulos. No si cumplen la ley, sino si se aman los unos a los otros. El amor es el rasgo característico de un verdadero seguidor de Jesús, porque el amor apunta hacia afuera, el amor no apunta hacia mí, el amor no apunta a lo bueno que yo puedo ser. El amor me deja por fuera las excusas y las buenas intenciones que yo puedo tener para presentarme muy bien. Y no sé hoy tú qué piensas sobre la vida espiritual y sobre la fe. Hemos hablado que Dios nos abre el entendimiento para pensar un momento diferente para nuestras vidas. Que la fe es esa capacidad de imaginar y de imaginar escenarios diferentes para nuestras vidas. Y si hoy tú profesas una fe y dices creer en Dios, pero no haces nada por los demás, Santiago dice que esa fe es como si estuviera muerta, como si no existiera. Y cualquier órgano de tu cuerpo que esté muerto va a perjudicar a los demás. Jesús nos enseña con esa historia que debemos ser como ese buen samaritano, que se compadeció de los demás. Porque los sacerdotes que decían creer mucho no hicieron nada. Y era una fe contemplativa, era una fe mística. Y a Jesús le ardía el corazón cuando tenía personas como ellas. Pero en cambio, cuando Jesús ve una persona que es capaz de detenerse en su camino, de detener su agenda, de cambiar sus prioridades por ayudar a alguien y pagar las atenciones y la sanidad de esa persona, Él describe que esta es la fe que obra por medio del amor. Y que nosotros podamos ser reconocidos por el amor a los demás. Que podamos ser reconocidos no porque le imponemos a los demás cargas que ni siquiera nosotros podemos llevar. Que podamos ser reconocidos porque los demás saben que los amamos, como Cristo nos amó. ¿Qué le pregunta Jesús a Pedro? ¿Pedro, me amas? Pedro, eso es todo lo que yo necesito saber, dice Jesús. Y que hoy tú puedas entender que Jesús no está esperando conducta de parte de ti. Jesús no está esperando que te comportes al pie de la letra de una manera impecable e infalible, porque vamos a fallar, porque somos prototipo, porque estamos en proceso de continuo cambio. Y cuando creemos que hemos llegado al producto final, otra vez Jesús se acerca con empatía y dice: ¿tú crees que has terminado? Ven, vayamos juntos otra vez a empezar el proceso. Y es un ciclo que va a continuar y a continuar hasta que nos encontremos con Jesús, porque no somos un producto terminado. Y quiero terminar orando por ti. Quiero orar para que Dios pueda acercarte un poco más a Él, para que tú puedas ser manos delante de Él y obra en amor para los demás. Y Señor, te doy gracias por ese tiempo. Yo te doy gracias porque a través del diseño nos enseñas que de nada vale decir que creemos en ti si no llevamos esa creencia a la práctica.
Hoy te pido por cada persona que me está escuchando y te pido por cada persona que escuche este mensaje para que la fe que tienen pueda ser una fe activa y una fe real. Y te pedimos perdón como iglesia en el momento en que hemos puesto cargas en la gente que ni siquiera nosotros podemos llevar. La única carga que nos pides es ámense los unos a los otros, completamente, de manera desinteresada, porque así la gente conocerá que ustedes son mis seguidores. Y perdón, Jesús, si en algún momento hemos sido más preocupados por cumplir punto A y por cumplir punto B y por cumplir punto C, pero hemos abandonado lo que es la verdadera fe, que es amar a los demás. Y te pido, Señor, que nos acompañes en este proceso donde no somos un producto terminado, en donde estamos en continua mejora y que podamos depender de ti, del diseñador por excelencia. Te doy gracias por ese tiempo y te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Me alegro un montón de estar con ustedes. Quiero que sepan que tenemos un portal, www.localchurch.world. Aquí están todos nuestros espacios que tenemos para compartir con ustedes. Tenemos aquí en este código QR que aparece a este lado de la pantalla. Si quieren ser el impulso de Local y quieren seguir apoyando todo lo que estamos haciendo, aquí pueden hacer su donación. Hemos hecho muchas actividades de ayuda social que llamamos Outreach. Las pueden ver también en nuestro Instagram. Hemos puesto videos, hemos hecho un montón de cosas porque queremos que la gente sepa que a través del amor Dios tiene algo especial para ellos. Y nos vemos el 5 de junio. Nos vemos en el Teatro Belarte en Bogotá. Esperen mucha más información. Tendremos espacio para los niños, tendremos espacio para las mascotas, pero sobre todo queremos crecer al lado de ustedes. Nos vemos. Chao, chao. Hola, gracias por conectarte a la charla. Creemos que no importa dónde estés, Dios puede traer cielo a la tierra a través de ti. Te dejamos la charla anterior y no olvides suscribirte para que todos los domingos te lleguen notificaciones del contenido que subiremos al canal de YouTube. ¡Chao!